La gente cree que la inteligencia artificial nació por ahí del 2020 y esa no es la realidad. Lleva demasiados años pasando, así que teníamos que traer a alguien que llevara pues muchos años trabajando con inteligencia artificial y con la tecnología. Así que quédense conmigo que hoy viene algo buenísimo. Bienvenidos, esto es Ayale. Y como bien les decía, tengo conmigo a el CEO de We Are the Robots, a Ed Ortiz, el cual pues Ed, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a platicar de muchísimas cosas que van mucho más relacionadas a la tecnología, al desarrollo y a cosas que creo que nosotros vamos como creyendo que lo que estamos viviendo es algo muy nuevo, pero no sé, cada que yo platico contigo me doy cuenta que no, no es tan así, así que pues Ed, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Ale. Y, ¿sabes? O sea, siempre tenemos como esas pláticas de perspectiva, porque tú vienes de un mundo que para mí es también bien interesante, o sea, todo el tema propiedad intelectual, marketing, obviamente ahorita todo el tema de inteligencia artificial. Y a mí en lo personal me gusta mucho leer sobre la historia de las cosas, de la historia de lo que me gusta. Entonces, digo un poquito de lo que a veces te platico, está en esa como curiosidad personal por entender de dónde viene y que, digo, si nos ponemos muy filosóficos, Alan Turing, ¿no? Ujú. Estamos hablando que mínimo en los 40 ya había como estos primeros esbozos de algo que podemos llamar inteligencia artificial. ¿Conoces un poquito Código Enigma, Claro, de no? hecho, en donde platicamos mucho, siempre les digo, ¿quieres saber cómo llegó la inteligencia artificial? Pues aviéntate la película de Código Enigma. Y por ahí tengo un poco datado que por ahí de los 60, 70, creo que 60, si no me equivoco, hubo una IA que era como el primer pinino de ChatGPT que se llamó Elisa, Ujú, Elisa con Z. sí, Esto es donde yo me pongo a platicar y empecé a estudiar de igual manera, decir, bueno, si vamos a hablar de esto hay que saber qué está pasando, ¿no? Pero yo hablando contigo me has llevado a entender cosas como, por ejemplo, mi primer hack súper fuerte de entender que ahorita es este boom, ¿no? De creer que la inteligencia artificial, o mínimo en donde he estado mucho escuchando, pues dices inteligencia artificial slash automatización. correcto. Y entonces, pues yo quiero que me enseñes IA, por ende quiero automatizar todo Ajá. y mi lógica es, en teoría debería saber automatizar todo. Y no necesariamente, ¿no? O sea, es como ese tema de los paradigmas. Si te lo puedo platicar, o de una forma en la que me gusta explicarlo, es entender primero el mundo digital. Hay un libro que me gusta mucho de un autor que fue el fundador del Media Lab del MIT, que siempre hablo de él, que se llama Nicolás Negroponte. Este hombre, arquitecto, fundó la revista Wired, Mm, que es la revista buenísima. Wired, el Media Lab del MIT en los noventas y una fundación para darle laptops a los niños en los 2000. Y tiene un libro súper bonito que te lo recomiendo a ti y a toda la audiencia que se llama Being Digital. En español es difícil de encontrar, pero lo puedes encontrar como existencia digital o como ser digital en librerías de segunda. O sea, en Amazon probablemente encuentres una versión usada. Y este hombre en ese libro explica algo bien sencillo. De hecho, lo explica con una botella de agua, ¿no? La botella de agua son átomos, básicamente. Em, ¿Cómo le haces para convertir esa botella de agua en algo digital? ¿Cómo lo transformas? Ah, pues bueno, lo tienes que convertir a unos y ceros, a una representación del agua o de la Ujú. botella. Los átomos son como los bits. Entonces ahí empieza a explicar que era un bit. Era un libro de los noventas de divulgación. Órale. Entonces a mí en lo personal, este libro que me lo enseñó una maestra en la Escuela de Diseño de Bellas Artes, de Tecnología y Cultura. O sea, es como, a ver, abre los ojos y sí, usas la computadora, estás en internet, haces animación, haces video, lo que tú quieras, pero tienes que entender primero que hay unas cosas que se llaman bits, que son los átomos del mundo digital, y que al igual que una botella, un vaso de agua, tú puedes, digamos que transformarlos, puedes convertirlos en otra cosa, puedes crearlos o puedes modificarlos, puedes almacenarlos. Entonces ese pensamiento de decir, ok, ¿qué es un bit? Bit quiere decir binary digit, ¿no? O sea, también mucha gente dice, un bit, pero ¿qué quiere decir bit? ¿No? Dígito binario, o sea, unos y ceros. Y siempre bromeamos, ¿no? Como que empezamos a hablar de temas como tecnológicos y es como hablar lenguaje robot, pues básicamente es hablar unos y ceros. Hasta ahorita, todo lo que ustedes vean de inteligencia artificial, de automatización, de digitalización, siguen siendo unos y ceros. Sigue siendo Charles Babbage, sigue siendo Alan Turing, sigue siendo Steve Wozniak, ¿no? O sea, los grandes ingenieros, básicamente lo que hicieron fue controlar el flujo de la corriente eléctrica. Es súper sencillo. Y si te pones más filosófica, como lo que estamos hablando hace rato,
es casi yin-yang, blanco-negro, arriba-abajo, ¿no? Encendido-apagado, ¿no? Entonces, on-off. Bueno, a ver, es que cuando yo platico contigo y siempre me dice, esto es muy fácil, yo de repente me quedo así como, "¿Eh?". Pero, a ver, o sea, en ese entendido, justo en esta de los beats, de entender qué pasa con la IA, de hablar contigo, que tú sí estás en un tema de entrenamiento, de trabajo con IA, que aparte me has dicho cosas súper interesantes desde el punto de hay automatizaciones que no utilizan inteligencia artificial. O sea, hoy por hoy, en esto que estamos viviendo como en el genérico de todas las personas, ¿qué es lo que tenemos que saber de la IA que vaya más allá de ChatGPT, ¿no? Lo Ok. escuchábamos, creo que ayer en una conversación de, es que cómo me estás vendiendo un desarrollo si pues este chat alucina. Y pues a fin de cuentas, no estamos usando el mismo desarrollo ni la misma forma de trabajo a lo que un ingeniero hace. Eh, para la gente que nos escucha, o sea, ¿cómo funciona el deber ser o la operación real Ujú. de creer que usa así a lo que nosotros escribimos, a lo que verdaderamente ustedes hacen? Es como, una forma de escribirlo es como de Dorothy, ¿no? O sea, la película El Mago de Oz. Y se acuerdan que llega con el Mago de Oz y el Mago de Oz es una cosa así inmensa, ¿no? Súper imponente, pero en el fondo es alguien moviendo como que una manivela y operando. No sé si se acuerdan, Sí. seguramente en la película. Si no vean esa parte, la inteligencia artificial para mí hoy día es Mago de Oz. O sea, se ve por fuera como, wow, piensa, razona, resuelve. Sí, lo hace muy rápido. Ahorita les voy a decir cómo lo veo yo, pero en el fondo tenemos básicamente muchas matemáticas. Es puro cálculo de probabilidad que parece ser que genera algo razonable, algo inteligible, pero todavía sigue siendo el Mago de Oz. En algún momento se busca que se llegue a algo que se llama AGI, que es Artificial General Intelligence, ¿no? La inteligencia artificial general. Y ahí se supone que las máquinas ya van a tener la capacidad real de pensar y razonar. Eso todavía está como que entre el debate de ciencia ficción y Ujú. ciencia dura. Hay algunos que dicen que estamos caminando para allá, o sea, algunos ingenieros, algunos científicos, y otros que dicen que nunca se va a llegar para allá, o sea, que una máquina nunca va a lograr tener un nivel de razonamiento orgánico como el que tiene el cerebro. ¿Y tú qué crees? Me gustaría pensar que sí, pero puede tomar todavía muchos, muchos, muchos años porque seguimos limitados a la computación de unos y ceros. El cerebro no es uno y cero, el cerebro es un flujo, el cerebro son ondas, son frecuencias. Entonces es muy distinto un vinilo, que es frecuencia, a un CD, que son bits y bytes. Entonces ahorita son bits y bytes que suceden a tal velocidad y a tal resolución que en vez de que se vea así como un cuadrito, tiene tanta resolución o tanta capacidad que parece que es una onda, pero es una simulación. Cuando una compu logre simular ondas cerebrales, no simular, más bien producir, allá extremos, ondas alfa, beta, gamma y todo lo que sucede en el cerebro real al momento de pensar, de dormir, de relacionarnos o hasta de telepatearnos, Ujú. ya ahí sí ya tendría yo más preocupación, pero ahorita sigue siendo una simulación. O sea, lo O que sea, la IA dice, no es inteligente. no, inteligentes son los que la desarrollaron, ¿no? Los que la entrenaron. Siempre digo eso un poquito de broma, pero es un término, vamos a decirlo un término para tratar de explicar el fenómeno, Correcto. ¿no? O sea, es una tecnología y una técnica que te permite simular inteligencia. Lo que decía Alan Turing, regresando a él, es que justamente la prueba de Turing era que tú interactuabas con una máquina a través de un lenguaje de programación y que tú no podías decir si detrás de esa máquina había un humano respondiéndote o no. Entonces, él buscaba que un lenguaje de programación pudiera pasar esa prueba de Turing y la persona que estuviera del otro lado no pudiera distinguirlo. Pero al final del día es parte casi magia, parte ilusión, ¿no? De utilizar, ahí les va, em, matemáticas a muy alta velocidad. O sea, lo que hacen los chips, lo que hacen las computadoras, lo que hacen los sistemas es procesar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de números de manera muy rápida. Esa velocidad que tienen es la que hace que parezca que razonan, parece que piensan, parece que puedes estar haciendo 5 cosas al mismo tiempo en tu teléfono, pero lo que está haciendo el teléfono es que está intercambiando o alternando ciclos entre uno y otro, ¿no? Estás viendo una foto, pero estás escuchando música y los chips lo hacen tan rápido que para ti parece un flujo, pero cuando vamos a decirle, te vas con el microscopio a entender qué onda con el mundo digital, lo que vas a ver son on, off, uno, cero, encendido, apagado, blanco, negro, pero en un volumen, lo que llamamos una cantidad, una resolución tan grande y a una velocidad tan alta que parece una simulación, ¿no?
Ya. Eso es un poquito la forma de entenderlo. Creo que vale la pena irse incluso a leer un poquito como de filosofías orientales para entender qué onda con todo la ilusión. Entonces ahorita vivimos una ilusión completamente, basada en la velocidad de los números, la velocidad de cómo prendes y apagas un switch. Está increíble, sí. ¿Qué tendrían que saber los que nos están viendo respecto a la inteligencia artificial? Pues sí, que no es inteligente, que no está pensando, pero que puede hacer tareas que los humanos hacen muy lento, lo puede hacer mucho más rápido. Ujú. Que puede hacer cálculos matemáticos, que puede predecir textos, que puede analizar de manera mucho más rápida con las instrucciones que nosotros le damos. Entonces, creo, para cerrar la idea, pues es más bien tenemos que ponernos a leer una buena novela para saber redactar buenos prompts, ¿no? A leer de filosofía para entender cómo funcionan las computadoras. Porque tal vez nos podemos clavar mucho en querer aprender a usar ChatGPT, pero hoy es ChatGPT, mañana van a ser otras herramientas que no conocemos. Y más bien lo que a mí me ha funcionado es más como irme a lo dice Elon Musk en un video, los first principles. O sea, te vas como a los principios básicos de la física, de la filosofía, de las ciencias médicas, de la naturaleza y entiendes y ves la diferencia y dices, ok, la inteligencia artificial es una simulación, todavía. Ok, eso está súper interesante porque como creo que nunca hubiera hilado pensar en que para entender a la IA tendría que estudiar la filosofía. ¿Por qué? Vete al budismo. O sea, vas a tener como un entendimiento de causa y efecto, de correlación, de yin yang, de Tao, ¿no? O sea, todos esos conceptos filosóficos que entendieron hace miles de años en otras culturas, están embebidos en la computación. O sea, no es gratuito que Steve Jobs se fue a la India, se dio sus buenos viajes de meditación y de otras sustancias, regresa a San Francisco y funda la empresa, una de las empresas más valiosas de la historia. Entonces, La es un cuate que India es... entendió y se le abrió la mente Ujú. y conectó y dijo, ok, esta cajita que tiene unos y ceros y que modula frecuencias y que pone cosas en una pantalla, va a servir para desarrollar una industria creativa, ¿no? Y entonces, boom, sale todo el mundo del DTP, del Desktop Publishing, ¿no? Y todo el mundo del diseño con una Mac. O sea, ¿cómo hizo esa conexión? No fue por ponerse a estudiar ingeniería o por estudiar, ¿no? Ciencias de la computación duras. Lo que hizo fue ponerse a estudiar todo lo que estaba detrás y entender cómo la mente humana operaba. Algo que está padre para mí el tema de AI es justo cómo potencializa la mente humana. O sea, te vuelve, si tienes buen material, que siempre decimos lo de entra basura, sale basura de un sistema, pero si le alimentas buen material a una IA, obtienes cosas 10 o 100 veces mucho mejores. Ahí tocas algo como que creo que es en donde me gusta mucho profundizar, porque obviamente en un lenguaje tú que estás en una ingeniería con ingenieros y que llevan años haciendo desarrollos y que pues sí es como, ok, me muevo, pero alguien que no, o sea, que está empezando en este mundo de tecnología, porque pues, posiblemente mucha gente ni siquiera se había metido más que en el correo, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para un tema, por ejemplo, decías, pues, meterle a la IA, darle un entrenamiento? Mm. Eh, Voy a hacer así como que pregunta así como que de crash que yo viví, ¿no? O sea, a ver, ahorita al día de hoy, lo que te decía, pues creemos que tenemos que automatizar y que tenemos que entrar en todo este rollo en donde veo a mucha gente con esta ansiedad de es que no sé nada de ella, es que ya tengo que saber y prácticamente yo ya debería tener automatizado todo. Al momento de meterme y tratar de hacer todo lo que se debería de hacer, me di cuenta que yo estaba entrando pues en una caja de Pandora en donde cada capa que iba yo abriendo y abriendo y abriendo, y de repente, pues, me encuentro en un mundo en donde digo: "Ah, caray, esto es un mundo hecho y derecho y que lleva años y que son demasiadas, vertientes y que son demasiadas especializaciones". ¿Qué le dirías a alguien que no es digital, que está queriendo entrar al mundo de la tecnología? O sea, ¿en dónde sí tiene que aprender? ¿Qué no tiene que aprender? Ok, en ingeniería usamos mucho el término casos de uso y creo yo que yo era muy pequeñito cuando llegó Internet a México. Bueno, la web específicamente, es un tema ñoño, pero no es lo mismo la web que Internet, ¿no? Correcto. Pero bueno, cuando llega la web a México, Telmex abre su Internet al público. Me acuerdo haber ido, tenía como 7, 8 años, a un curso de Internet, de cómo usar Internet.
Y me acuerdo perfecto, fui a las oficinas de Telmex con mi mamá, imagínate, y era una capacitación de unas cuantas horas en las que asumían que ya sabías usar la computadora. O sea, mucha gente que estaba ahí nunca había tocado una computadora en su vida. Segundas, sabían o asumían que tenías alguna necesidad de usar internet, o sea, como para qué. Pero los casos de uso en los 90 del uso de internet eran bien básicos. Era, manda un correo y métete a la página de una tienda. Y mucha gente como que decía, bueno, ¿y para qué quiero internet? Si lo único que puedo hacer es meterme a la página de Liverpool, y que ni siquiera era e-commerce, era una página informativa, Ujú. o buscar en internet. Pero las personas que vimos un poquito más allá de eso y empezamos a entender que en internet había chats, había comunidades, había servidores para jugar en línea, había bases de datos, le empezamos a encontrar otros usos. Y yo, siendo bien chavito, me metí a comunidades de música, por ejemplo, que me gustaba mucho. Entonces me acuerdo haberle escrito a fans de las bandas que me gustaban y meterme a chats y empezar a crear ahí un mundo digital. Que como bien tú lo dices, hoy día nosotros estamos platicando aquí, pero en internet están sucediendo un montón de cosas entre tema cripto, realidad virtual. Me decía ayer un amigo, ¿no? Como creo que 35,000 ataques, ciberataques por segundo, solo en México. Es un safari, es una selva ahí, Sí, sí, ¿no? sí. Nosotros ahora que estamos tranquilos, no estamos viendo el celular, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es encontrarte un caso de uso. Me acuerdo que en ese curso nos dijeron, había como 5 buscadores importantes: Altavista, Yahoo, Lycos, Google todavía no era famoso, Magallanes y otro más, no me acuerdo, pero había cinco buscadores y había 3 navegadores: Mosaic, que lleva de salida, Internet Explorer, que era el de Windows, y Netscape, que era el alternativo de los chicos cool. Y nos dijeron, a ver, tienen que aprender a usar un navegador y tienen que aprender a usar un buscador y tienen que aprender a buscar en Internet. Y nos enseñaron en esa clase cómo abrías Netscape, ponías arriba yahoo.com, ibas a la cajita de búsqueda, ponías una palabra. Eso no se me hace nada diferente a ChatGPT. O sea, hoy hay ChatGPT, Claude, Perplexity. Antes había Netscape, Netscape, Internet Explorer y Mosaic. O sea, no ha cambiado mucho. Hoy día tienes GPT-4, GPT-5, Sonnet, Opus, los modelos que tú quieras. Y antes teníamos Yahoo, Lycos, ¿no? Los distintos buscadores. Al final, si lo ves después de la perspectiva, ok, Chrome se volvió el navegador principal, Google se volvió el buscador principal, y la gente ya no piensa en que está buscando en Internet, se vuelve algo natural. Oye, necesito encontrar dónde venden cervezas artesanales. Abres el teléfono, abres tu navegador y no dices, voy a usar mi navegador Chrome. Es natural. Y entras y en la cajita pones cervezas artesanales en CDMX y te aparecen los resultados. Esa naturalidad con la que usamos hoy día los buscadores y los navegadores es la que vamos a lograr con la IA. Ahorita hablamos de ChatGPT, mañana eso va a estar embebido en el navegador y ni te vas a dar cuenta. Entonces, ¿qué tendrían que saber? Escribir prompts, ¿no? O sea, ¿cómo preguntas algo? ¿Cómo en los buscadores no era lo mismo? Si tú entrabas a un buscador hace muchos años y ponías bancos, te podían aparecer bancos para sentarte. Y ese fue el ejemplo que nos pusieron en el curso de Telmex. Yo tenía 8 años y fue como de, es lo que nos estaban hablando, era de semántica, de lingüística, de contexto, de gramática, o sea, no de tecnología. Entonces, eh, hago un paréntesis. Hay un filósofo que me gusta mucho, que su primera etapa habla del lenguaje, que se llama Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, y dice, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ole. Después, en su segunda etapa, rebate eso y dice, no, el lenguaje se construye, se contextualiza y se va expandiendo, y cada persona es un universo lingüístico en sí mismo. Pero digo, si tu lenguaje está limitado, si no has leído más que 2 libros en toda tu vida, creo que no le vas a poder sacar mucho uso a la IA. O sea, pero imagínate a alguien que le piense, que tenga una semántica bien grande, que tenga un vocabulario, que tenga buena gramática, que sepa redactar. A la IA generativa específicamente de la que estamos hablando le vas a sacar mucho provecho. ¿Qué tendrían que aprender? Pues aprender a escribir bien en inglés y en español, la Y verdad. más en inglés. Oye, pregunta, Escribir prompts, eso. eso es lo que te quisiera preguntar. O sea, claro, ahorita burdamente en abierto en una plática, ¿habría una lógica como en la típica fórmula que tú digas, es que tienes que considerar que esto tenga que venir en tu prompt? Pues diría que es pensamiento estructurado. O sea, si tú le das, vamos a pensar, va a ir alguien a reparar algo a tu casa, un electricista.
y le dices al electricista, oiga, pues arrégleme la lámpara, y te vas. Oiga, ¿qué lámpara? ¿De qué cuarto? ¿Qué le arreglo? Para mí es pensamiento estructurado. O sea, si le puedes dar instrucciones claramente en inglés o en español a una persona, ya estás del otro lado. Pero ahí Y ahí está el tocaste algo muy reto. O sea, importante, porque, o sea, personalmente, hasta que yo empecé a usar la IA en este tema consciente, ¿no? Y tratando de dar ajá, clases, ajá. yo sí me di cuenta que hasta que empecé a convivir con estas herramientas, yo no era muy clara en lo que estaba pidiendo. Nos damos cuenta de eso. O sea, Que tú mismo te enredas y hasta sí, te contradices. Y el paso 1 te aprender a estructurar tu pensamiento, a poder articular una frase, articular una idea, y después ya se la puedes pasar a un motor de IA generativa, que quiero hacer como ese énfasis. Hemos estado hablando como de manera coloquial de IA, pero cuando hablamos de IA, hoy día muchos hablamos de IA generativa, que es la que está como más, como los buscadores en ese entonces, está más próxima, está más cercana. Entonces, ¿qué recomendaría? Cerrando como un poquito la idea, tener un caso de uso, por ejemplo, oye, me encanta viajar, ¿no? Quiero tener opciones de viajes de fin de semana, pues, ¿cómo le preguntarías a un experto en viajes que te haga una propuesta para hacer 10 viajes a pueblos mágicos en México con tal presupuesto de tanto tiempo para tantas personas, tal, tal, tal? Entonces todo eso lo armas y lo estructuras, se lo dices a tu IA generativa y te sientas a ver el resultado. O ¿lleva sea, alguna prioridad? Eh, o sea, la información que pongas tiene que, sí tiene que llevar una lógica en donde digas, primero tiene que haber esto, luego tiene que haber esto, o realmente sí puede ser algo muy abierto. puede ser abierto, pero digamos que se sigue descubriendo mucho de cómo funcionan los modelos de lenguaje. Entonces hay recomendaciones que creo que sí vale la pena tenerlas presentes. Hay algunos como tips que los hemos platicado en los cursos, ¿no? Como define el rol, actúa como experto en agencia de viajes, ¿no? O planeador de viajes profesional o wedding planner. Oye, alguien se va a casar, un buen uso de la IA podría ser ayúdame a planear mi boda. Pero si le dices ayúdame a planear mi boda, te va a dar una respuesta más menos genérica, o si es un modelo más sofisticado, te va a decir, claro, te voy a dar 10 preguntas para que te ayude a planearla. Porque, ojo, interesante aquí, todos los modelos de lenguaje y todas las IAs generativas que tenemos hoy día y los chats o las interfaces para usarlas, tienen algo que se llama prompt de sistema. O sea, en el fondo ya están programadas de alguna manera, no es una programación, pero bueno, digamos, ya tienen las instrucciones para responderte con contexto, con amabilidad, con apertura. Esas instrucciones son las que están facilitando que las personas empiecen a usar las herramientas. Si tú usas un modelo, vamos a decir, sin prompt de sistema, sin entrenamiento previo o posterior, sin ajustes, son súper fríos. Ujú. O sea, luego hacemos el experimento, pero si bajas un modelo de Meta que se llama Llama y no lo entrenas, lo usas así salido de la caja, se siente esa frialdad computacional, ¿no? O sea, sientes realmente que estás hablando con una máquina. Entonces, mucho de lo que se ha hecho hoy día es tratar de humanizar las interacciones que tenemos con los modelos de lenguaje. Poner emojis, ponerte claro, con gusto y tratar de darle como ese énfasis, ponerle voz. ¿Qué recomendaría para alguien no tecnológico? Bajarse una herramientita de AI y tratar de usarla en el día a día, ¿no? O sea, tratar de acostumbrarse a usarla de manera natural eh, para temas personales, para temas del trabajo. Eso está padre, ¿Y porque dirías que sería ChatGPT la primera que recomendarías para alguien que no la usa? ¿O cuál sería una que digas, sabes que esta te podría funcionar mucho mira, mejor? si me hubieras preguntado hace 2 años cuando empezó toda esta locura, bueno, tres, en 2022, yo creo que sí, ChatGPT, porque era como la más amigable y la más avanzada. Hoy día, si hablamos de modelos y de plataformas, probablemente si tienes, te voy a poner un ejemplo, tienes cuenta en Google, tienes tu Google Drive, tienes tu Google Fotos, tienes tu Google Calendar en tu Android o en tu iPhone o como sea, pues probablemente Gemini esté padre para empezar. Que sea como hasta un poquito reemplazo de Google, porque Gemini ya busca en Internet. La primera versión de Gemini no buscaba en Internet, estaba súper básica. Hoy en día la mayoría ya tienen más o menos las mismas funciones. Pero para un uso coloquial yo pensaría que, o sea, si yo empezara hoy, tal vez empezaría por Gemini. Como yo empecé a usar primero una que se llama DALL-E, que creo que eso no te lo había contado. No. O sea, el modelo
de generación de imágenes Ajá. de OpenAI es DALL-E. Y ese fue el primer modelo generativo que yo empecé a usar ya, digamos, de manera recurrente en mi empresa para generarnos imágenes para ilustrar nuestros posteos y nuestras presentaciones. Te estoy hablando que eso fue finales de 2021 y encontramos que estaba ese modelito disponible y había otra plataforma que se llamaba Cryon, así como Crayon, Cryon.ai, donde le ponías prompts y fueron de las primeras imágenes generativas. Entonces mi approach a la IA generativa fue con el tema de imágenes primero. Y ahí aprendí a hacer mis primeros prompts. La empresa, tú lo dijiste, se llama We Are the Robots, entonces le decía, genera una imagen con robots que estén celebrando fin de año para bla, bla, bla. Y eran unas cosas súper crudas las que generaba. Y después dije, a ver, voy a hacer una imagen que combine robots, pero que estén disfrazados de los Beatles, porque me gustan mucho los Beatles. Y salieron unos 4 robots así, todos, ¿no? Chuecos. Pero era bien sorprendente ver que era algo generado por la máquina, Yo a ¿no? finales del 2021, creo que fue en 2022, Finales justo 22 fue cuando. escribí una nota en Foro Jurídico. Ahora no es que no me enorgullezca, ahora no estoy de acuerdo con lo que escribía, pero para mí fue tan impactante empezar a ver esas cosas que yo sí era la que abogaba porque decía, es que la IA sí tiene que tener derechos. O sea, esta cosa está creando cosas increíblemente sin que Ujú. yo esté. Claro, ya ahorita pues, vas avanzando y vas viendo y dices, qué loco. Y ahorita tocas algo muy interesante, o sea, tu empresa se llama We Are the Robots y a mí, de hecho, me encanta ese nombre. Solo así por curiosidad, ¿cuántas IAs utilizas en tu empresa? Ok, te voy a hacer un poquito de historia. En 2018 yo tuve la fortuna de conocer a una empresa latinoamericana, una empresa chilena, que estaba haciendo cosas de inteligencia artificial. Estaba haciendo 3 cosas. Modelos, bueno, eran motores de recomendación, predicción de demanda y asistentes virtuales, lo que hoy día son los chatbots. Esa fue la primera vez que tuvimos interacción con algo que tenía que ver específicamente con AI, pero en ese entonces le llamábamos Machine Learning, ¿no? Entonces venía yo del mundo de desarrollo web y las primeras interacciones que tuvimos fue con un modelo de lenguaje que lo padre que tenía esta empresa era que era el primer modelo que había 100% en español, entrenado y que además tú lo podías entrenar con tus propios datos para predicción de demanda en retail, para forecast de la venta de productos, para darte recomendaciones en tu e-commerce. Eran casos de uso bien específicos. Y estaba muy avanzada esta empresa porque de hecho ya exponía sus modelos a través, vamos a decirlo, de una liga, de un link, al que tú le mandabas un dato y te daba una respuesta. Era, te podría decir, una cajita negra. Tú no sabías qué había en el fondo, pero sabíamos que en el fondo había un modelo de Machine Learning entrenado con un montón de información que luego le agregabas tu propia información, le aventabas un dato y te daba una respuesta. Le decías, mira, aquí están mis inventarios de 2017 y te devolvía y te decía, ok, con el análisis de estos datos, tu predicción de demanda para 2019 va a ser tal. Esa fue la primera vez que usamos algo que hoy día podría ser ya generativa, pero estábamos en el mundo del Machine Learning específicamente. Y la competencia que viene en ese entonces es algo de lo que ya nadie se acuerda, bien triste, pero es un modelo que se llamaba Watson de IBM. Y lo Ujú. chistoso es que IBM siempre ha estado ahí en el fondo, pero no les importa hoy día estar como tan enfrente porque viven de los cientos de miles de patentes que tienen y generan un montón de plata. Pero los modelos de lenguaje que había o los modelos de Machine Learning que había en ese entonces eran de IBM y eran en inglés. Y tú podías entrar a la plataforma de Watson e interactuar con los primeros modelos que había ahí disponibles para el público. Ole. Entonces ahí empezamos, o sea, eso fue 2018, ya de manera accesible un poquito al público, digamos como empresa de software, pero cualquier persona podía entrar a IBM, entrar a Watson y empezar a hacer experimentos ahí. Esa fue la primera. De ahí vino la pandemia, como que se empezaron a enfocar más las cosas en temas de transformación digital, pero antes de la pandemia, nada más hago la referencia, empezamos a usar otro modelo, pero era de Apple, para desarrollo de iOS. Curiosamente, Apple hoy día va súper mal con la inteligencia artificial, pero en 2019 lanzaron algo que se llamaba Core ML, Ajá. Core Machine Learning, que era el kit de desarrollo de aplicaciones con Machine Learning para iPhone. Y esa fue la primera vez que en un taller vi cómo tú podías entrenar un modelo de visión, están modelos de lenguaje, modelos de visión y otros modelos más,
un modelo de visión específicamente para reconocer imágenes de perritos y gatitos, que ese era el ejercicio. Entonces abrías tu modelo, le ponías una carpeta con imágenes etiquetadas, le decías, esto es un bulldog francés, esto es un pug, le ponías la foto y la raza del perrito o del gatito. Le aventabas más o menos como 100 imágenes ya etiquetadas y después le pasabas una imagen nueva que nunca había visto el modelo y te decía qué raza era de ese entrenamiento que había tenido. Obviamente, pues, si le ponías 1000 imágenes, 10,000 imágenes, 100,000 imágenes. Y creo que no nos hemos dado cuenta, pero todos hemos estado trabajando todos estos años para entrenar los modelos sin darnos cuenta. Cuando salió toda esta tendencia de hacerte fotos que te avejentaban y que todo el mundo entró en este trend de subir tu foto y ponerte como de viejito, Les regalaste les todos tus regalaste un datos. montón de datos. O sea, todo lo que hemos todos estos años regalado de datos en Face, en Insta, en Google, etcétera, es parte de lo que se ha usado para entrenar los modelos. Sí, Y de dices, verdad. wow, ¿cómo es tan inteligente? Bueno, maestro, es que le llevas dando tu información los últimos 15 años. O sea, Claro. imagínense la cantidad de datos que tienen estas empresas para entrenar los modelos. Si en un ejercicio con Apple, en un taller, con 100 imágenes, era wow. O sea, entrenabas con 100 imágenes y el modelo reconocía gatitos y perritos. Y había otro ejercicio que era para reconocer naranjas y manzanas. Eran ejercicios basicones, pero para 2022, pues ya justo de los primeros que usé fue DALL-E. Ya después nos pasamos prácticamente a los de OpenAI. O sea, fue rápido. Ahí la transición nada más como referencia, algo que me abrió mucho los ojos fue, que te platiqué, fue Vertex de Google. Y en Vertex está el Garden Model. En Amazon está también la sección de modelos de Bedrock. Y ahí vimos la cantidad de modelos que había. Eso fue ya 2022. Previo a eso, perdón que hago como que este backtrack, pero no tengo la línea del tiempo tan clara. Hicimos un proyecto con Google Vision y con Amazon Textract. Un cliente necesitaba extraer información de fotos y en vez de usar OCR tradicional necesitábamos usar algo un poquito más sofisticado. Entonces estamos usando un modelo Vision que en el fondo podría estar dentro del mundo de inteligencia artificial, pero en ese entonces todavía venía dentro del combo ML, Machine Learning. Y durante muchos años hablábamos de AI, ML como en conjunto. Ujú. O sea, Machine Learning para todo el entrenamiento y AI para todo el tema, digamos, como de sugerencias, recomendaciones, inferencia. Entonces, ya que vamos a 2022, los modelos lo que hacen es inferencia. O sea, si los quieres como catalogar, todos los LLM son modelos de inferencia. O multimodales, ¿no? Con visión, con extracción de texto y otras cosas más locas. Es que está súper loco. Yo, de verdad que, a ver, este podcast se podría hacer enorme y tienen que saber que yo con Ed parezco su alumna todo el tiempo porque siempre estoy pregunte y pregunte. Y es que, a ver, o sea, tocas cosas que son demasiados modelos, o sea, todas las vertientes de Amazon, todas las vertientes de Google, y creo que es un mundo que sí nos lleva a profundizar de más. O sea, obviamente, esto es cosa de que hay que seguir estudiando y aprendiendo y entendiendo qué va. Y si pudiéramos como o sea, capitular un poco, vamos a hacer así como que esta parte de un cierre, o sea, porque estamos escuchando a alguien, o sea, siempre te lo digo, o sea, tú tienes este lenguaje tan padre, súper de ingeniero, pero que no tienes lenguaje de ingeniero y poder Qué entender de bueno. muchas cosas, pero si pudieras darle una recomendación a las personas que están arrancando en este mundo que cuando empiezas a entrarte, sí te empieza a dar como que esta asfixia de, ay cabrón, o sea, ¿para dónde me muevo? ¿Para dónde brinco? ¿Qué sería? O sea, ¿cuál sería para quienes están empezando? O sea, yo creo, sí, y espero estar en lo correcto, que ahorita está como que este boom de creer que todos tenemos que saber de IA, pero posiblemente deberíamos de implementarla en nuestro día a día todos en ciertas cosas, pero no creo que todos tengan que ser expertos en AI. Correcto. Eso sí, yo no lo creo. Pero ahorita en este boom, yo decimos como, ah, sí, el boom, pero yo creo que este año sí fue el que ya le despertó a muchas personas como que esta curiosidad y el que sigue es en donde ya definitivo la gente que no se meta se va a quedar atrás. Ujú. Eh, ¿Qué serían esas recomendaciones que tú le puedas dar a la gente que está empezando a empezar? Proteger tus datos, primero. ¿Ok? O sea, ser cuidadoso con lo que le pasas de información a los modelos. ¿Ok? O sea, no confiar demasiado en un modelo de lenguaje o en una herramienta. Ojo, hay muchas herramientas en App Store o en Play Store que no son las oficiales. Entonces, oye, quiero empezar a usar
AI para mis fotos, por ejemplo, para mejorar mis fotos. Pero hay 10, 20 herramientas que ni siquiera sabes quién las hizo, igual te roban datos, no sé, o sea, como que hay una parte en la que yo soy muy cauteloso, mucho, 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 de qué herramientas uso, a quién le doy mi dinero, cuándo me suscribo, qué información pongo. Entonces eso, o sea, es primero ser consciente de que son herramientas nuevas, que hay mucho, digamos, como variantes o vertientes. O sea, te abres tu App Store y le pones ChatGPT y te salen como 40 aplicaciones que tratan de parecer ChatGPT o ChatGPT gratis y demás cosas. No tienes idea dónde estás mandando tus datos, no tienes idea si... Eso sería lo primero. Ujú, Segundo, tal vez tratar de verlo como algo más normal dentro de tu vida, tan normal como buscar en Internet. ujú, O sea, no pensar tanto como de, estoy usando AI, más bien es, voy a usar una herramienta. Es, al final del día son eso, o sea, son herramientas. Hoy día como que se levantó el velo, hay mucha competencia, hay muchas noticias al respecto, pero no dejan de ser herramientas. ujú, La otra, tal vez probar, dependiendo que sea algo que a ti personalmente te motive. Por ejemplo, si estamos en un estudio padrísimo, igual aquí hacen producción musical, ¿no? Y hacen cortinillas. Bueno, pues buscar una AI generativa de música mm, y pueden empezar a generar tracks para sus producciones con IA. No tienes que volverte experto, pero vas a aprender a usar una herramienta de IA que va a mejorar tu trabajo. Eso estaría padre. Em, para el usuario coloquial, lo que les comentaba yo hace rato, incluso tal vez ni siquiera nos tenemos que dar cuenta realmente que estamos usando IA, pero si usas Amazon para comprar, el motor de recomendaciones tiene Machine Learning desde hace muchos años. ujú. Em, las automatizaciones que hablábamos hace ratito, pues interactuamos con bots y demás cosas ahí en el celular, que también que tienen de alguna manera cierto entrenamiento para llevarte por un caminito. Es como usuario, digamos, no tecnólogo, pensar en usos prácticos que le puedas dar en tu día a día. Em, y creo que están padres estas herramientas Perplexity, Claude, ChatGPT para, para hacer investigación, para buscar. O sea, es como llevar más allá la búsqueda que podías hacer y en un navegador o en buscador normal, hacia un tema un poquito más profundo. Oye, estás escribiendo tu tesis y estás investigando algo, tienes una herramienta para investigar. No pedirle a ChatGPT que te haga tu tesis, ¿no? O Por sea, qué favor. chiste. Sí. Pero sí usar ChatGPT para acelerar tus procesos de investigación y consultar un montón de fuentes en cuestión de segundos y sintetizar textos, está padrísimo. Sí. Entonces, creo yo que todo el mundo le puede encontrar un caso de uso, haciendo referencia a eso, que te haga sentido. Si eres fotógrafo, las herramientas de AI para foto, o sea, más bien el tema sería que te niegues a usarlas o que pienses que la IA te va a reemplazar, entonces por eso no la usas. Pero o sea, imagínate, yo usé mucho tiempo Photoshop. Sí te había dicho que yo estudié diseño, ¿no? Sí. Con cabeza de ingeniero, pero bueno, esa es otra historia. Pero ya había llenado generativo en Photoshop hace muchos años. Se llamaba Generative Fill. Entonces ponías una selección y el modelo de Photoshop analizaba y te llenaba los píxeles alrededor y eventualmente tu fondo quedaba lleno de ojos y barbas porque pues, el modelo pensaba que con eso querías llenar el fondo. Pero la idea de poder quitar gente de tus fotos, optimizarlas, mejorarlas, oye, que la foto la tomaste vertical y la necesitas cuadrada y que la IA mágicamente te llene todo, está padrísimo. O sea, porque te va a hacer mejor fotógrafo, mejor productor, vas a entregar más rápido, más calidad a tus clientes. Y lo que nos estamos dando cuenta, y eso te digo más desde un tema personal, es que un despacho de abogados, por ejemplo, eh, está contratando proyectos de IA, de automatización, em, y son cosas que técnicamente si ellos le dedicaran tiempo, podrían aprender a hacerlo. Pero a Ujú, ellos no les interesa dedicarle tiempo a aprender a usar IA porque tienen algo que es el core de negocio, que es atender a sus clientes y resolver asuntos legales, no ponerse a aprender cómo usar una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué les estamos dando? O sea, nosotros estamos construyendo la herramienta y ponerles básicamente lo que sería un Word o un Office. O sea, no tienen ellos que aprender cómo se hizo Word o cómo se hizo Office o PowerPoint para poder usarlo, mm, ¿no? Entonces, no te diría, no se tienen que angustiar porque, oye, ¿cómo programaron Excel? ¿Quién sabe? Pero úsalo, saca tus estados financieros y proyecta tus finanzas para los próximos 5 años. Da exactamente igual quién lo programó o en qué año, o que hay una cosa que se llama Lotus hace 30 para hojas de cálculos.
Oye, ¿cómo se programó el sistema operativo de Mac? Who No, cares? no es relevante. Sí. A nosotros medio ñoños nos interesa saber y conocer la historia y entender cómo funcionan las cosas. Pero esa es mi chamba, es poder entender y conocer un montón de herramientas y soluciones para que cuando llegue un cliente con un problema, le diga, mira, puedes hacer A más B más C y hacemos una solución. Por eso para eso me pagan. Claro, es que para eso eres el ingeniero, que ahí es en donde yo platico y digo, pues tenemos que salirnos un poco de esta ansiedad que está Sí, empezándose a crear alrededor. es usar las herramientas. Creo que con eso yo puedo hacer como que este cierre, ¿no? O sea, no tenemos que hacernos expertos en AI. Bueno, quienes sí vamos a estudiar, tenemos a gente como Ed, yo que estoy tratando de meternos y aprender y que estamos capacitando personas, tiene una profundidad mayor. Pero si tú estás empezando, si tú quieres empezarla a aplicar, no necesitas convertirte en un ingeniero de AI para poderlo utilizar, porque esa es la chamba de ellos que nos ponen las herramientas a disposición para que las podamos usar. O sea, creo que con eso podría cerrar, o sea, empezar a colaborar más de esta manera en donde esta es mi idea, este es mi entendimiento, tengo a alguien que traduce el idioma y con eso empezamos a trabajar. Y creo que eso es de los casos de éxito, a mí me encanta, casos de uso, perdón, que es en donde yo puedo agilizar mis procesos. Lo hablábamos en otro momento. Creo que para mí eso es lo más importante y lo más relevante en este momento, que es decir, olvídate de la ansiedad, bájale un poco, ve en dónde estás perdiendo mucho tiempo y busca qué herramienta te lo resuelve. De preferencia, consíguelo a alguien más y no uses a la IA como terapeuta otra vez. Lo hemos dicho en todos los capítulos. No confíes en lo que estamos leyendo. Eh, Va a estar sesgado, obviamente. O sea, Mira, eso es algo que seguiremos viendo y esperemos saber cómo va avanzando las cosas. Pero, pues, podríamos hablar mil tiempo, pero creo que nos podemos extender de más. Pero gracias por acompañarnos. ¿En qué red te pueden encontrar si alguien quiere am, hablar contigo? LinkedIn, Eduardo Ortiz Ramírez, ahí aparezco. También vamos a dejar su sitio web en los comentarios. Y pues, si quieres seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial y todo lo que va pasando, no te pierdas los capítulos que vienen, que pues vamos variando entre tecnología, abogados, ingenieros y todo lo que hay alrededor de pues el mundo. La IA está tocando todas las industrias. Así que pues Ed, muchas gracias por Gracias, Ale. acompañarnos y pues no se pierdan el próximo capítulo. Esto fue Ayale.